Ahí está. Bueno, buenas tardes. Nos volvemos a juntar con la doctora Susana Cayuso con motivo de las consultas que hemos recibido durante esta semana y lo ocurrido respecto a la presencialidad y los pormenores que se produjeron a nivel judicial por el tema del DNU 241/21. La idea, como hablamos la vez anterior, es desde Cayuso Constitucional y Rupturas Inteligentes, crear este espacio para desarrollar las habilidades ciudadanas a través del conocimiento de la Constitución. Entonces, nuestra idea es poder de alguna manera aclarar algunas dudas o cuestiones que se suscitan a partir de todo lo que está ocurriendo, porque la verdad es que es muy difícil de comprender en algunas cuestiones particulares. Bueno, buenas tardes, Susana. Hola, te escuchaba atentamente, sí. Bueno, si te parece, podríamos empezar por hacer un resumen, Sí. Que yo acá tengo una ayuda de memoria porque la verdad es que es complejo Es de entender la complejo, situación es en complejo. tribunales. Bueno, por un lado, corregime si yo en algún momento me equivoco. No, sí, lo aclaramos, sí, porque es complicado, Es sí. complicado. Tenemos por un lado un expediente judicial iniciado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, donde se solicita la declaración de inconstitucionalidad del decreto 241/21. ¿Qué pasó con esa presentación? Lo que pasó fue, en nuestra última charla habíamos hablado de que había un dictamen de la Procuradora reconociendo la competencia originaria de la Corte. La Corte, con fecha 19 de abril, tomando el dictamen de la Procuradora, se declaró competente y en ese expediente le corrió traslado. Traslado quiere decir, le da la oportunidad al Estado Nacional para que diga lo que tiene que decir y ejercer su derecho a defensa por el plazo de 5 días, que esto fue el lunes pasado, con lo cual la presentación del Estado estaría venciendo el lunes próximo y tendría hasta las 9:30 del martes para hacer esta presentación. La Corte no dijo nada respecto de la medida cautelar. Por otra parte, tenemos el expediente donde algunos papás se reunieron e iniciaron un expediente judicial contra Cava, solicitando que garantice la presencialidad en los colegios. Esta presentación se hizo en los tribunales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de esta presentación, el juez que iba a entender en el asunto rechazó la presentación. Los papás quisieron apelar esta resolución, el juez dijo que era inapelable, y los papás se fueron a quejar ante el órgano superior, que es la Cámara Contenciosa. La Cámara le dio rápidamente intervención a la fiscal, quien estuvo de acuerdo en intervenir en esta cuestión y teniendo en cuenta los pormenores de la presentación, sugirió o aconsejó hacer lugar a la medida cautelar que solicitaba la suspensión del artículo 2 que de alguna manera suprimía la presencialidad en los colegios respecto de Cava, ¿no? La Cámara el mismo domingo resolvió hacer lugar a esta medida cautelar, con lo cual le ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantizar la presencialidad en los colegios, que esto es la medida cautelar de la cual todo el mundo estuvo hablando. Aparece otro expediente en este escenario, que es un planteo que hace el Estado Nacional ante un juez de primera instancia federal, solicitándole que lo que plantea se llama en derecho inhibitoria. ¿Qué quiere decir la inhibitoria? Los jueces tienen una aptitud legal por la cual pueden conocer en determinadas causas. Entonces el Estado Nacional fue al juez de primera instancia federal y le dijo, señor juez, yo considero que usted es competente en esta situación y que la Cámara Contenciosa no lo es, con lo cual le pido que solicite que el expediente de los papás contra Cava
que está tramitando ante usted venga hacia mi competencia, hacia su competencia, que es la federal. El juez de primera instancia lo que hizo fue decir que él no era competente, que la competente en esta situación era la Corte, y dejó sin efecto la medida cautelar, solicitando que se remitieran los expedientes a la Corte. Entonces, este es el estado de situación actual, con lo cual más de uno puede no entender, porque a nosotros como abogados nos cuesta entender toda esta clase de planteos, ¿no? Bueno, con este estado de situación, la última vez que nosotros nos reunimos, vos habías explicado que el decreto de necesidad y urgencia necesita tener un trámite de ratificación ante el Congreso Nacional. ¿Cómo está esa situación hoy? Antes de contar lo que supuestamente sabemos de esa situación, simplemente para ratificar en el marco de todo el raconto que hiciste, recordar que la competencia originaria de la Corte es una competencia de excepción, que cava, porque ya lo ha dicho la Corte, por esa razón la Corte no va a volver sobre sus pasos y por eso se declaró competente. Cava es similar a una provincia. Podríamos sostener que no es exactamente igual, pero en el marco constitucional tiene la condición de una provincia. Al demandar al Estado Nacional, lo tiene que hacer en competencia originaria. Este es el pronunciamiento que estamos esperando de la Corte, que suponemos que puede ser que sea para el día martes. O sea, el gobierno nacional está demorando la contestación, los fundamentos que la Corte le ha pedido para ver de qué manera defiende el decreto dictado para condicionar facultades de Cava. Y por otro lado, también en la línea que vos decías, la Corte nunca podría ser competente en el expediente iniciado por los papás y la ONG contra Cava, porque esta competencia es solo local. Esto es, los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, vos me preguntabas por el decreto. Bien, yo voy a reiterar, ayer lo dijo claramente Lilita Carrió en un programa de televisión. El decreto de necesidad y urgencia tiene naturaleza de ley. La facultad está en la Constitución. Y en el sistema argentino, la inconstitucionalidad de un decreto de necesidad y urgencia como norma regulatoria de derechos fundamentales y o de facultades de órganos de gobierno puede ser declarado inconstitucional por cualquier juez de la República. Esto porque alguien empieza a enunciar que no se puede declarar la inconstitucionalidad. No. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que hoy sabemos? Yo hablaba de la necesidad de completar el procedimiento del decreto, ¿no? De acuerdo a la Constitución. El decreto lo dicta el Poder Ejecutivo, con la firma de todos los ministros, el jefe de gabinete lo eleva al Congreso. Bueno, muy bien. Aparentemente está en el Congreso. Aparentemente la vicepresidenta de la Nación ha convocado a la comisión bicameral especial para discutir y tratar ese decreto, y luego de lo que resuelva esta comisión, debo aclarar que esa comisión tiene mayoría oficialista. ¿Correcto? Saben que allí se vota, entonces evidentemente esto puede determinar un resultado. Esa comisión va a elevar el decreto con esa votación a cada una de las cámaras. Senado y diputados. En Senado
el oficialismo tiene mayoría. Y aquí entramos en otro tema que solo lo vamos a mencionar, pero quedaría para una conversación específica. La ley vigente en materia de procedimiento de control por parte del Congreso de los DNU dice que basta que una sola Cámara lo apruebe. Desde mi interpretación constitucional, desde mi mirada constitucional, esta ley es inconstitucional. Porque de alguna manera, si nosotros, pensémoslo así, a ver, Ana Laura, Dale. si es claro. Si yo digo que el DNU es una ley, o Sí. tiene naturaleza de ley, si digo que es una facultad excepcional del Poder Ejecutivo, porque en realidad está avanzando sobre las facultades del Congreso, Sí. ¿cómo es posible que una sola Cámara del Congreso pueda darle, es de sentido común, Claro. pueda darle validez al DNU? Si cuando el Congreso, en ejercicio de sus facultades, va a dictar una ley, necesita las dos cámaras. Claro. No le vamos a explicar ahora el procedimiento. Necesita la Cámara iniciadora y la Cámara revisora. Claro. Esto es, estamos poniendo al DNU, que es excepcional, que es una patología del sistema, que avanza sobre las facultades del Congreso, y el Congreso por lo visto le encanta que le avancen sobre las facultades, ¿cómo le vamos a poner en mejor condición que una ley dictada por el Congreso a través del proceso de formación y sanción de la ley? Claro. Es para pensar, yo creo que es claro, ¿no? ¿Se entiende? Sí, total, absolutamente. Ahora, si es ratificado el DNU, y esto vale para cualquier DNU. Exactamente. Si es ratificado, yo particularmente, o sea, no yo particularmente, quiero decir, ese DNU igual puede ser cuestionado en sede judicial, puede ser declarado inconstitucional. En ese caso, yo particularmente entiendo que además, esto seguramente es más para los abogados, no basta con cuestionar el contenido del decreto, no basta con cuestionar si tiene o no tiene facultad el Ejecutivo para dictar, porque he visto colegas que han dicho, no, está en el 99 inciso tercero, por lo tanto puede dictarlos, sino que lo que hay que cuestionar es el modo como está regulada la intervención del Congreso para ratificarlo. O sea, estamos sumando inconstitucionalidades. No sé si soy clara, Ana Laura, en lo que... Yo lo pensaba desde este punto de vista por ahí. Vale. El DNU podría ser una salida para sacar legislación evitando que las dos cámaras funcionen. Efectivamente. ¿Te acordás que el otro día decíamos, ojo con esto, porque es un modo de ejercer el poder, no habilitado en forma cotidiana y habitual por la Constitución Nacional. Claro. Ni aún invocando una emergencia o una pandemia terrible como la que está soportando el mundo entero. Porque el Congreso, lo dijimos el otro día, en 24 horas se puede reunir. Claro. Otro problema son las mayorías, Ana Laura. Este es otro tema. Pero, y en relación con qué podría hacer la Corte, es muy difícil preverlo, pero aunque llegue tarde, fíjate lo que te voy a decir. Sí. Aunque llegue tarde, en el sentido que prácticamente martes, miércoles van a haber transcurrido las 2 semanas. Claro. Yo creo que la Corte debería
establecer algunos principios previendo el futuro de esta cuestión. Porque evidentemente la prórroga de las restricciones va a ser por otro decreto de necesidad y urgencia. Claro. ¿No? Claro. Bien. Vos mencionaste lo de la presenciabilidad, no, sí, la presencia sí, administrada. Claro, yo el otro día hablábamos sí. y hablaban de la presencialidad administrada y a mí la pregunta que me surgió es ¿administrada por quién? Porque correcto. Si lo que se está objetando es que el decreto de necesidad y urgencia avanzó sobre competencia o facultades de CABA, si la administración de la presencialidad la va a hacer el Poder Ejecutivo o la Nación sobre las facultades de CABA, seguimos con el mismo problema originario del DNU, que es avanzar sobre facultades de una provincia. Claro, que si es que esto tiene ojalá, si lo pueden acomodar políticamente, que es lo deseable, no judicializarlo, esto de la presencia escolar administrada podría ser, estoy pensando en voz alta, siempre buscando medios alternativos, claro, menos intrusivos y menos violatorios de la Constitución Nacional. Que me gustaría como ciudadana, ¿no? O sea, para entenderlo. Podría ser que el presidente de la República diera un panorama general de la situación de la pandemia, de la gravedad de la pandemia, de los números, estableciendo reglas y luego dejara el manejo de la situación en manos de cada una de las provincias. Claro. Porque la incidencia de contagios no parece ser igual en todo el territorio de la República. Claro. Y acá, en ese caso, estaría procediendo, ayer hablábamos de lo que está pasando en Alemania, aparentemente, donde se está sectorizando, entonces en sectores donde hay mayor contagio, hay determinada política respecto de otros que por ahí no están pasando por la misma situación. Es por zonas, puede ser con desescalada o escalada, y con una diferencia muy grande, además que es un sistema parlamentario, ¿no? Pero lo está tratando el Parlamento. Claro. Lo está tratando el Parlamento. Más allá de la idea de la primer ministro y de la rigidez o de la fuerza que tiene en el ejercicio del poder, pero lo está tratando el Parlamento, que es el órgano de la pluralidad democrática por excelencia. Claro. Yo lo último que por ahí, como para cerrar nuestra charla, quería reflexionar acerca de si la presentación hecha ante la Justicia Federal de Primera Instancia ayudó a desentrañar el panorama. Me da la sensación que el Estado Nacional podría haber optado por contestar el traslado que le había corrido a la Corte en lugar de hacer esta presentación. ¿Vos te referís a la inhibitoria? Claro, o sea, entre meterme en un conflicto en el que el Estado no está demandado porque está demandada CABA por los padres y no el Estado Nacional, y cumplir la función de defender el DNU, si yo considero que tiene fundamento, me puedo presentar ante la Corte y contestar y directamente que la Corte resuelva. Entonces, yo creo que en este tipo de situaciones lo que ocurre es que es como que la política invade ámbitos a nivel judicial, entonces es como que tiñe este tipo de cuestiones en lugar de que se aplique la ley. O sea, el análisis del DNU tiene que ser el análisis legal. Correcto. Sí, entiendo lo que decís. Si yo lo mezclo con la política, por ahí puedo estar de acuerdo o no,
pero si legalmente el DNU es inconstitucional, no hay vuelta posible, o sea, no puedo fundar políticamente por qué no lo es. Y yo creo que eso hubiera sido, ese modo de actuar sería lo más sano para la República, digamos, y para el cumplimiento de los presupuestos constitucionales. Además, hizo bien Cava en atenerse a lo que había dicho la Cámara Contencioso Local, porque los papás la demandaron porque había aceptado el DNU. Claro. O sea, esto es lo interesante. Y Claro. entonces lo que hace la Cámara es decirle, usted tiene obligación de abrir las escuelas, dando lugar a la cautelar. Todavía está en discusión el fondo, pero bueno, va a resolver antes la Corte, seguramente que la contencioso porteño, que el juez de primera instancia porteño. Pero sí, por eso coincido. O sea, que ya hay bastantes conflictos abiertos como para tratar Claro. de generar nuevas fuentes de conflicto. Entonces, me parece que si uno se concentrara en tratar de resolver aquello que ya está abierto y donde puede hacer algo, Exacto, ¿no? exacto. Y el tema es no ahondar, ¿no?, en esta gran confusión que daña enormemente. Pero bueno, lo cierto es que esto va por etapas, tenemos nuevos capítulos por delante, claro, porque lógicamente es un tema que tampoco le gusta a la Corte. Claro. Porque digamos, la pregunta es, ¿tiene que resolver un tema político la Corte? Necesariamente no es lo mejor para ella, ¿no? No. Pero bueno, han puesto, pero puede ser, con la habilidad que suele tener, que encuentre un camino alternativo con mensajes claros y paralelamente le está dando tiempo a la política para ver si encuentran un acuerdo racional y razonable, ¿no? Ahí la última pregunta que yo me hago es, pareciera como que a veces la política está llena de emocionalidad y pasiones y de poca racionalidad. Sí, coincido con vos. Y el punto es que, esto es, todas las democracias republicanas, que en situaciones críticas ponen la política por encima de lo jurídico, Claro, generalmente son democracias muy débiles, Ana Laura, claro. sumamente débiles, y repúblicas casi inexistentes. Por eso, viste, insisto esto de, a ver, me parece que como ciudadanos tenemos que tener claro que cuando estamos exigiendo y estamos a favor o en contra, en esta instancia estamos discutiendo sobre un modo de ejercer el poder en un marco democrático que puede no ser republicano. Claro. ¿Entendés? Sí, 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 claro. Siempre hablamos de república porque, bueno, nos lo enseñaron, no sé si lo siguen enseñando, pero en el colegio enseñaban cuáles eran las peculiaridades de una república. La división de poderes, la publicidad de los actos de gobierno, o sea, una serie de características que el único objetivo que tienen es controlar al poder. Claro. Límites, 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 límites. Límites, control, límites, control. Y la Argentina tiene problemas con el control. Y con los límites. Claro, claro. O sea, Sí. tiene problemas, sí, claro, tiene problemas para reconocer los límites y Claro, aceptarlos. Por el otro lado, tenemos problemas para que los controlen. totalmente, totalmente. Entonces, esta es la situación. Bueno, me encantó el final. Bueno, Siempre, vamos a ver cómo sigue. y ya veremos seguramente los próximos capítulos. Sí, sí. Te agradezco muchísimo esta charla. No, gracias a vos por la charla, siempre. La idea es poder ayudar a comprender a veces situaciones que son difíciles
y tratar de llevar nuevamente un poco de luz en un momento que parece un poco oscuro. Exactamente, estoy de acuerdo con vos y bastante desesperanzador. Esta es la verdad. Es tal ¿Mm? cual. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Susana. no, gracias a vos, Ana Nos Laura. Nos volvemos a vemos ver. entonces, ¿eh? Chao.